En este pedido, Torres le ha pedido al Poder Ejecutivo que genere condiciones objetivas para que se entre a debatir temas de fondo. Esto con la finalidad de definir reformas sistémicas de la Constitución. Ya está con nosotros Omar. Ahí lo tenemos. Omar, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto verte y escucharte. Buenos días, encantado de verte, Pati. Bueno, cuéntanos un poco, hay que decirlo a mi gusto, estas son las cosas que empiezan a ocurrir cuando hacemos manoseo de figuras constitucionales y de prerrogativas que puede tener tanto el Ejecutivo como el Legislativo, que en determinados momentos nos pueden parecer bien y que después se instrumentalizan de la peor forma. Así que siempre es bueno, Omar, revisar cuáles son los límites, ¿no es cierto?, de estos mecanismos que tiene tanto el Ejecutivo como el Parlamento para hacer un control, de fuerza de poderes, finalmente. Explícanos, por favor, Omar, atentos a tu explicación. Sí, básicamente la cuestión de confianza es un instrumento que tiene el Ejecutivo en diversos ordenamientos, mediante los cuales el jefe de gobierno, o en este caso del Perú los ministros, le plantean un pedido al Congreso y subordinan su permanencia en el cargo a la aceptación de ese pedido. Es decir, le dicen, yo le pido que apruebe esta ley, en este caso la ley derogatoria de la ley 31355, porque eso es lo que pide ahí, que se debata y que se apruebe la derogación de la ley 31355, y la consecuencia de que no se apruebe la derogatoria es que el gabinete Torres pierde el cargo. En eso consiste la cuestión de confianza. Entonces, ha habido aquí algunas confusiones. Se ha dicho que no procede la cuestión de confianza sobre el pedido de aprobación de la derogatoria de la 31355, porque la misma 31355 prohíbe cuestiones de confianza sobre reformas constitucionales. Pero esta cuestión de confianza no es sobre una reforma constitucional, sino sobre la derogación de una ley ordinaria, porque la ley 31355 es ley ordinaria. Por ahí no hay un problema procedimental. El problema es que este planteamiento ha colocado al Ejecutivo en una posición de ventaja. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Si es que el Congreso aprueba la derogación, no aprueba la ley derogatoria, entonces el gabinete Torres pierde el cargo. ¿De acuerdo? Entonces tendrán que nombrarse otro presidente del Consejo de Ministros, y en su primer mensaje deberá plantear una cuestión de confianza respecto del programa en su gestión. Y ahí puede colocar algo inaceptable para el Congreso, y el Congreso, si no aprueba ese mensaje, estará rechazando una segunda cuestión de confianza y podrá ser disuelto. Ahora, una pregunta, sí, Omar. Me parece que esta discusión la hemos tenido antes y me gustaría volverla a tener. Yo puedo entender que el Ejecutivo le diga al Congreso de la República, oye, mira este tema, míralo, ¿no es cierto? Préstale atención, ponlo a debate, ponlo a votación. Pero no le puede decir vota en tal o cual sentido. Eso sería influir sobre la decisión del Congreso, y tengo entendido que eso no se puede hacer bajo ninguna... O sea, el Ejecutivo no le puede pedir al Congreso, para eso pide facultades, si quiere legislar en determinado o plantea decretos de urgencia. Pero no le puede decir al Congreso que le apruebe algo en determinado sentido, ¿o sí? Sí, Patricia, y en eso hay consenso en quienes defienden las posiciones de la oposición y del gobierno, y en la doctrina en general. La cuestión de confianza es un mecanismo que tiene válidamente el Ejecutivo para presionar al Congreso a que apruebe una norma o una medida. En los países en los cuales se excluyen las leyes, la Constitución dice no se puede hacer cuestión de confianza sobre pedido de aprobación de leyes. En el caso del Perú no está excluida por la Constitución. Entonces, la ley 31355 precisamente retira cierto... No puedes pedirle que apruebe una reforma constitucional. Una ley ordinaria sí. Entonces, eso creo que está... Yo puedo tener una discrepancia con tu apreciación, pero tengo la confianza de que en materia del derecho constitucional, tanto quienes respaldan al gobierno en el ámbito académico como quienes no tienen ninguna posición, coinciden en que la cuestión de confianza consiste en presionar al Congreso para que apruebe una norma. Y la presión consiste en decirle, si no la apruebas, me estás sacando del cargo. No es nada más que eso. Solo que en el Perú
tiene una consecuencia cuando es la segunda ocasión en la cual el Consejo de Ministros, a través de su presidente, plantea esa presión. Y es que si es que se rechaza esa segunda cuestión de confianza desaprobando lo que se pide, entonces se pierde el cargo. Se pierde el cargo y se disuelve el Congreso si es que el presidente así lo cree. Entonces, lo que te decía es que esto lo coloca al gobierno en una posición de ventaja, porque si desaprueba la ley derogatoria, pasa esto que te digo. Pero si la aprueba, el presidente del Consejo de Ministros mañana, digo, en una semana o un mes, va a poder plantear cuestiones de confianza sobre el proyecto de reforma constitucional, porque esta ley 31355 prohíbe la cuestión de confianza sobre reformas constitucionales. Tienes razón. Y ahí va nuestra discusión la vez pasada, efectivamente. Yo estaba mezclando dos ámbitos. Es que el hecho, la reforma constitucional es una prerrogativa exclusiva del Congreso de la República, y es ahí donde, justamente para preservar el marco constitucional de la injerencia del Poder Ejecutivo, se le dice, ok, sobre esto no me puedes decir cómo, ni cuándo, ni dónde hacerlo. Tengo entendido que ese es el punto, ¿no es cierto? Sí. Ahora, y eso ha sido eso está establecido en la ley 31355, que el Tribunal Constitucional ha dicho que es constitucional, pero eso no quiere decir que sea inderogable. Que sea constitucional quiere decir que está bien que se mantenga en el ordenamiento mientras esté vigente, pero como cualquier otra ley puede ser derogada. Y lo que ha pedido el Ejecutivo es que se derogue. El Ejecutivo ha pedido que se derogue, además, haciendo la indicación de la urgencia en el pedido, invocando el artículo 105. Por lo tanto, el Congreso está obligado, obligado a tramitar en primer lugar esto. O sea, 6 meses que haya pasado es un escándalo. De acuerdo. Para aprobarlo o desaprobarlo, pero tiene que tramitarlo con prioridad. De acuerdo. Y entonces, por eso te decía, es que ahorita, en este momento, el Congreso, el Ejecutivo, ha conseguido ubicarse en una situación de ventaja en términos políticos. Al no haberle dado curso al Congreso en su debido momento, se puso en la posición de que hoy no solo le pueden exigir mirarlo, sino hacerlo de determinada manera, la aprobación. No solo claro, el haberlo sometido a discusión, que digamos es lo que se puede hacer con cualquier iniciativa legislativa o cualquier iniciativa del Ejecutivo, ¿no? Al no haberlo hecho antes, ha permitido que Torres plantee la cuestión de confianza. Porque si lo hubiera hecho hace un mes, esto se desaprobaba, el proyecto de derogación, la ley 31355 seguía vigente y no pasaba nada. Pero ahora si desaprueba la derogación, el gabinete Torres se va a su casa y se nombra otro gabinete. Y ese gabinete debe hacer una cuestión de confianza sobre el gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, y ya sería el segundo gabinete que estaría en riesgo de ser rechazada la cuestión de confianza y por lo tanto perder el cargo y se activa la disolución. Todo eso se ha generado por no tramitar a tiempo esto. Pero además, el Congreso ha perdido la oportunidad de activar los mecanismos de control que le habrían permitido separar del cargo al presidente. Yo no entiendo por qué hasta hoy día se sigue insistiendo en esta vacancia 3.0, que un congresista le ha llamado así, en base a los cargos de la denuncia fiscal, que dice que es una inmoralidad. Inclusive le ha dicho que el término incapacidad moral ya está definido porque el presidente lo personifica. O sea, es decir, es una falta de seriedad, pero monumental. Absoluta, pues. Absoluta, porque además si nos asustan las leyes con nombre propio, esto ya es, no sé, pues la tipificación del delito con nombre propio, ¿no? Es una locura, ¿no? Entonces, ni hablar. Entonces, bueno, y para esa vacancia 3.0 están pendientes de 61 firmas, 64, 66, 68. Entonces, a eso dedica el tiempo, el Congreso dedica el tiempo a una denuncia constitucional por traición a la patria totalmente descaminada, porque decir que va a apoyar el reclamo boliviano y que le va a preguntar al pueblo no significa absolutamente nada, porque el reclamo boliviano es salir por Arica, por Chile, no tiene nada que ver. Además, eso de que obliga al Estado, ya Bolivia tendría que estar haciendo un reclamo con el Estado peruano por las declaraciones, y Chile habría roto relaciones con el Perú. No obliga nada esa declaración. Entonces, por perder el tiempo con eso,
el Ejecutivo ha aprovechado y ha dicho, ahora yo utilizo el mecanismo que la Constitución me permite. De acuerdo. Ahora, entonces, ahora cualquier cosa que se haga, si se plantea el juicio político, que es lo que corresponde por infracción a la Constitución, el Ejecutivo va a decir, ahora esto es reacción a mi cuestión de confianza. Y esa es la imagen que va a dar. El Congreso tiene la atribución de iniciar un juicio político contra el presidente de la República. Pero, como están las condiciones ahora, lo que va a aparecer, lo que va a presentar, y el juicio político va a estar sospechado de ser una respuesta a la cuestión de confianza. Es decir, una especie de pretexto para bloquear la cuestión de confianza, cuando eso no necesariamente es así. Pero ya lo más probable es que el Congreso no se exponga a ningún tipo de sanción del Ejecutivo. O sea, existen dos caminos. O que le acepten la derogatoria, ¿no es cierto? O sea, que hagan el tema sobre el cual se está haciendo cuestión de confianza, o que simplemente no se ponga a debate, no se apruebe lo que Aníbal Torres quiere, y que por lo tanto caiga el gabinete Torres y venga un gabinete horrendo, que lo que va a tener que hacer el Congreso es aprobarlo, porque clarísima está que ningún congresista se quiere ir a su casa. Entonces están dispuestos a transar con cualquier cosa con tal de no poner en riesgo su curul. Si es que se derogara, como ha pedido el gobierno, esta ley, ¿qué es lo que se deroga exactamente, Omar? ¿Qué es lo que le está pidiendo exactamente el gobierno al Congreso de la República? Le está pidiendo que se derogue una ley que prohíbe plantear cuestiones de confianza sobre reformas constitucionales. Entonces, ¿qué pasa si se deroga esto? Una vez derogado, el presidente puede presentar una iniciativa de reforma constitucional, por ejemplo, estableciendo que el juicio político se elimina de la Constitución, solamente queda el antejuicio por delitos, ya no por infracciones constitucionales. Y le va a decir, planteo cuestión de confianza sobre mi pedido. Puede plantear cuestión de confianza, Omar, sobre reelección. Puede plantear cuestión de confianza sobre duración de periodos presidenciales. Puede plantear cuestión de confianza sobre el número de votos para aprobar determinadas cosas fundamentales. En realidad, le abres la puerta, y eso quería que quedara claro, le abres la puerta a los presidentes para que hagan con las constituciones lo que les da la regalada gana. A ver, el presidente le pide reforme la Constitución para que se diga que yo soy presidente vitalicio y mi hijo es mi sucesor. Eso claramente, si plantea una cuestión de confianza sobre eso, podría ser destituido por juicio político. A ese nivel no se puede, la reforma constitucional no puede llegar, pero sí puede pedir algunas medidas que estén dentro de lo discutible y permisible, pero que favorezcan la posición del gobierno en el equilibrio de poder. Se permeabiliza absolutamente y se bajan los elementos de control y protección de un documento como es la Constitución Política del Perú, que justamente lo que no puede estar es en manos de los caprichos del poder de turno, ¿no? Sí, bueno, en realidad una de las cuestiones más discutibles es lo que tú decías al inicio, pero identificado en la cuestión de confianza, es decir, si debería permitirse o no la cuestión de confianza sobre las reformas constitucionales. La ley dice que no, pero si la ley desaparece, vuelve a estar permitido. Por eso, Omar, y eso no es un capricho, para los cambios no constitucionales se necesitan varios filtros, votaciones muy altas, que sean reiteradas en más de una legislatura, una petición de la población acompañada de un número enorme de firmas que a la vez pasa, corrígeme si me equivoco, por un proceso de referéndum. Es decir, no se puede andar alterando la Constitución en virtud de tan pocos consensos. Por eso es que existen todos estos candados, ¿no es cierto? Pati, pero una vez más la responsabilidad del Congreso. El Congreso está preocupado en la vacancia 3.0, en la traición a la patria por el del Rincón, y el Congreso pudo haber aprobado una reforma constitucional estableciendo expresamente la cuestión de confianza no procede sobre reformas constitucionales. De acuerdo.
Así de sencillo. Y precisando algunos puntos que han sido materia de discusión, ¿no es cierto?, que nos están llevando hasta este punto. Hay que decir que el Tribunal Constitucional en su momento tampoco ha ayudado todo lo que se necesitaba, porque hay ciertos aspectos, o me equivoco, Omar, que sí necesitan ser zanjados de una vez por todas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo particularmente discrepé con el concepto de negación fáctica. Yo creo que no, que te tienen que decir que no expresamente en tu cara para que tú puedas asumir que no te aceptaron. Es decir, por no haberlo puesto primero de la lista, ¿no es cierto?, o haber hecho alguna movida que parecía que no estaba aceptando el pedido de cuestión de confianza, no creo que se deba cerrar el Congreso o aplicar una medida de esta naturaleza. Pero, en fin, esos son debates que se tienen que dar, ¿no es cierto? No se sí, claro, lo que ocurre es que el Congreso, si pretende que esté definido constitucionalmente, lo tiene que, puede hacerlo en una vía reforma constitucional. El Tribunal Constitucional ha interpretado que la cuestión fáctica, que la denegación fáctica es válida. Después ha cambiado de posición cuando ha convalidado la ley 31355. Así es. Entonces el Congreso podría vía reforma constitucional establecer cuál es el mecanismo obligatorio para que esto se produzca la denegación, que yo creo que es cuando se deniega lo que pide el ministro. Pero vamos a decirlo, tenemos que ver qué cosa significa negar, ¿no es cierto? Si tiene que ser expreso, implícito, explícito, etcétera. O sea, hasta dónde asumimos que es negar. Y segundo, ponernos muy, muy de acuerdo en qué puede pedir y qué no, ¿no es cierto? Clarísimo, porque hay constituciones que inclusive prohíben que se haga sobre proyectos de ley la cuestión de confianza. Sobre proyectos de ley. No es el caso del Perú. No es el caso del Perú. Pero, como te digo, el Congreso, ocupado en otras cosas, ha permitido que el Ejecutivo plantee esta cuestión de confianza que procedimentalmente es inobjetable, creo. Es decir, el Congreso va a tener que decidir si deroga o no deroga esto. Y si deroga, está aprobando la cuestión de confianza, y si no deroga, está enviando a su casa al gabinete Torres. Al gabinete Torres y poniéndose una espada de Damocles en la cabeza, ¿no es cierto? Básicamente. Sí, generando la posibilidad que el siguiente gabinete plantee un mensaje programático en el cual incluya, por ejemplo, una norma que sea inaceptable para cierto sector del Parlamento. Por ejemplo, propone como proyecto de ley la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, y esa cuestión de confianza. Imagínate a Renovación Popular teniendo que votar a favor de eso. Bueno. Y si no vota a favor de eso, estaría rechazando la cuestión de confianza y habilitando la disolución del Congreso. Entonces, lo que ha hecho el Congreso, perdiendo todo este tiempo, es realmente increíble. De acuerdo. Muy bien, Omar, vamos a ver. Creo que lo más grave es que estamos otra vez frente a la precarización absoluta de nuestros instrumentos democráticos, porque la cuestión de confianza, un pedido de vacancia, una acusación constitucional, son herramientas que no se hicieron para atacarse políticamente, se hicieron para mantener el equilibrio de poderes y para poder garantizar el funcionamiento de la democracia. Pero qué lejos estamos, Omar, qué lejos estamos en los últimos 8 años, 7 años de aprender que los mecanismos extremos se usan en situaciones extremas, ¿no? Y no se andan manoseando de esta manera, ¿no? Porque me cae mal el político que está sentado en Palacio, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahí creo que no es que esté parcializándome con alguien, simplemente estoy tratando de ser objetivo. El Congreso se ha dedicado a hacer la vacancia 1, la vacancia 2, la vacancia 3.0 de este congresista que ha hecho de la vacancia su bandera de política. La denuncia constitucional de la fiscal, la denuncia por traición a la patria. Entonces, claro, una respuesta de ese tipo era de esperarse. De acuerdo, de acuerdo. Y el Congreso no ha utilizado precisamente el único mecanismo que sí le permite destituir, que es el juicio político. El juicio político. Es curioso porque te he entrevistado desde muy pronto cuando arrancaron con el tema de la vacancia, y lo primero que dijiste es, se están enredando por las puras, esta es la vía, tienen todo lo que necesitan, ¿no es cierto? Mucha gente decía, que lo que pasa es que Omar Cairo es pro gobierno. No, al contrario, desde el comienzo es el que anda diciendo, oigan, ¿por qué se van por el camino largo? ¿No es cierto? ¿Será, pues, que en el fondo no quieren que el presidente Castillo se vaya? O sea, sin ser en el discurso, ¿no? Sin ser en el discurso. Es como querer desalojar a alguien de tu casa que se ha quedado metido en tu casa y te dicen, mira, tienes esta opción o esta que van a demorar 10 años y te vas por la de 10 años. Perfecto, no quieres que se vaya, pues el inquilino moroso, no te da la gana.
¿no? Es una pura finta lo que estás haciendo. Muy bien, Omar, vamos a ver cómo evoluciona. Tristísima la situación en la que estamos. Tristísima, porque que no se puede hacer cuestión de confianza sobre temas constitucionales es fundamental, y una vez más, como dice Omar, se pierde la posibilidad de hacer las cosas bien y no poner, no a los congresistas en capilla, no al presidente en la puerta de Palacio, al Perú, señores, al Perú en esta situación tan desesperante. Muchísimas gracias, Omar, que tengas un muy buen día. Gracias, Patricia, buen día para ti. Buen día. Entonces, para Omar